Me quedé picado cantando y dije, ya, me toca. Me quedé en el pensamiento, ¿verdad? De la canción, el himno, de poner nuestros ojos en él, ¿verdad? Y me pongo a pensar, hay cosas que en veces no pongo mis ojos y ahí está el problema, ¿verdad? Que no ponemos nuestros ojos en, ah, en lo que viene, sino en lo terrenal y está apropiado, ¿verdad? Con lo que vamos a hablar esta tarde o ya mañana, tarde, mañana. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Estamos en esta sección y hoy en la mañana quiero hacer una introducción y tocar dos puntos importantes para poder aprender, para poder entender este capítulo. Ya ven como mis introducciones pueden ser todo un sermón, ¿verdad? Voy a hacer una introducción y voy a poner dos puntos esta mañana porque me quiero tomar mi tiempo en este capítulo de Corintios. Es uno de mis favoritos, no porque la Biblia no sea toda importante, pero por la esperanza. Y este es uno de los libros, ese libro, el capítulo más completo en la resurrección que ningún otro libro en la Biblia. Y la atracción a esto es de que vivimos en un mundo caído, hermanos. Y hemos visto las cosas que pasan en este mundo caído. Tenemos dolor de muchas. Nos estamos deshaciendo, se puede decir, nos estamos gastando poquito a poquito, ¿verdad? Y entre más tiempo pasa, entre más tiempo vivimos en esta vida, más lo comenzamos a ver. Nuestros padres se hacen viejitos, nosotros nos hacemos viejitos. Y por eso me gusta traer este bigote para que sepan que primeramente lo puedo crecer, para que vean que soy machote. No se crean. Es temporal, ustedes saben, cada año diferentes temporadas dejo que salga, pero me acuerdo de que cada vez de que me lo dejo, cuando lo resure no se va a ver tanto, pero cuando me lo dejo me estoy poniendo viejo, está poniendo más blanco el bigote cada año, ¿verdad? Estamos gastándonos en sí. Entonces aquí vamos a ver algo de lo que es la muerte, ¿verdad? Vamos a ver y confrontar la muerte y vamos a ver es el punto de la muerte y vamos a ver el punto de la esperanza que tenemos en la resurrección después de la muerte. Esas son dos cosas claves que nos van a ayudar a poder ver este capítulo. El versículo clave que quiero compartir con ustedes, ahorita vamos a leer la sección, pero el capítulo 19 es algo que necesitamos tener en nuestras mentes y ahorita lo leemos juntos. Aquí Pablo en esta primera sección del versículo 1 al 11, como vimos la semana pasada, vimos que Pablo pone así el evangelio claro, pone los ingredientes, pone los elementos necesarios cuando predicamos el evangelio. Lo que está diciendo Pablo es que si estos elementos principales no están en tu evangelio, entonces no has predicado todo el evangelio. Entonces, antes de corregirlos a ellos, lo que hace Pablo es pone el evangelio claro, los elementos claros de lo que es el evangelio para que la gente pueda ver. Acuérdate, este fue el evangelio que fue predicado a ti y dice, ¿creíste? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahora, ¿por qué te has descarriado de este evangelio? Ese es el propósito de versículo 1 al 11, que Pablo nos enseña las cosas esenciales en las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esa sección del 12 al 21, Pablo comienza a traer a luz la confusión en las que estaban teniendo la gente de Corintios, la congregación, la iglesia de Corintios, que hoy en día podemos ver que pasa todavía en nuestras iglesias. Esto todavía pasa en nuestras iglesias. Él ya había puesto el evangelio claro, el que había predicado a su iglesia, y ahora comienza a corregir. Aunque la resurrección es una de las cosas más difíciles de creer, pero aún esa es la base céntrica, es una verdad céntrica en la cristianidad. ¿Por qué? Porque creemos que un hombre murió, fue puesto en una tumba, resucitó de los muertos. Es algo que mucha gente dice, pues es difícil creer eso. Pero si tú crees eso, entonces crees muchas otras cosas. Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos, entonces eso prueba que Él era el quien dice que era cuando vino en esta tierra.
Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos, entonces tú crees que Él puede perdonar nuestros pecados. Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos, entonces entendemos que el propósito único de esta vida no es en esta tierra, sino tenemos un propósito todavía mucho más grande después de esta vida. Es deprimido cuando en veces me pongo a pensar, ¿sabes qué? Dale a la vida. Y llegas y alquilas todos tus deseos en tu mente. ¿Y luego qué? Te mueres. ¿Y luego qué? Todo lo que hiciste, todo lo que viviste en esta tierra, ¿qué? ¿Para qué vives? Mi vida tiene menos propósito cuando lo veo en la carne o terrenalmente. Pero cuando lo veo eternamente, cuando veo el propósito que Dios tiene para nosotros, ¡wow! No nos podemos ni imaginar el propósito grande que tenemos ahorita aquí en esta tierra, porque no vivimos nomás solo para esta tierra, sino para lo que viene en la eternidad. Amén. Entonces Pablo les dice, mira, este es el evangelio, que el versículo 11, acuérdate lo que les dijo en el versículo 11, si ven conmigo, les dice a ellos, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice, si es Pablo, si es Apolo, si es Pedro, cualquier apóstol que predicó el evangelio, lo predicó correctamente, que Cristo murió, fue resucitado, fue enterrado y resucitó al tercer día, ¿de acuerdo a qué? A las Escrituras. J. Arnold comenta y dice que el evangelio predicado, que fue predicado en la iglesia de Corintios, fue creído, y es una parte muy esencial en el evangelio, y eso es la resurrección de Cristo. Y él comenta y dice, lo que Pablo está diciendo es que ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña verdaderamente pueden venir a la cristiandad o ser cristianos verdaderos, al menos que ellos crean en la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin eso no tienes una verdadera transformación. Muchos de los corintios eran influenciados por, como habíamos visto en los capítulos anteriores, eran ellos una ciudad pagana, era una ciudad con mucha filosofía, y acuérdense en todos los problemas que vimos en los primeros capítulos, 1, 2, 3, 4, vimos tantos diferentes cosas que ellos estaban tratando de influenciar o impactar a la iglesia. Y llega Pablo y dice, oye, esto ya no es el evangelio, estos son gente con una talento de hablar y tienen carisma y traen filosofía, traen entretenimiento. Dijo Pablo, el evangelio ha sido hecho a un lado. Y por eso Pablo dijo, yo no vengo aquí con elocuencia, no vengo aquí con educación, no vengo aquí, yo vengo primeramente vengo a darles el evangelio. ¿Para qué? Para que no se haga de menos la cruz. Porque estaba esto penetrando a las iglesias. Ellos estaban buscando esto. Entonces, aquí vemos que la mayoría de los corintios, los cristianos de los corintios, estaban influenciados por la filosofía griega, y ellos pensaban que el cuerpo era una prisión para el alma. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Y para tú ser liberado, el cuerpo tenía que morir, y cuando moría el cuerpo, la muerte era un instrumento para darle libertad al alma del cuerpo. Y ahora sí el alma podía pasar hacia el oblivio. La iglesia de Corintios tenía una influencia grande en esto, que cuando Pablo vio esto, lo hizo escribir este gran capítulo, que es una gran bendición para nosotros hoy en día. Si él no hubiera visto esto, no hubiera escrito esto, pero qué bueno que vio. Él escribió de esto, él vio cómo estaba la cosa y dijo, al último voy a corregir, y ya llega casi al último de su carta, y trae este maravilloso capítulo de esperanza. Comenzaron la iglesia a cuestionar si los cristianos eran resucitados con cuerpo después de que morían, que iban a ser resucitados con cuerpo o no. Aunque estos grupos creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaban que la resurrección de Cristo era única.
Él es el que resucitó de los muertos, no nosotros necesariamente. Esta mentalidad Pablo vio en la iglesia y por eso movió a aclarar estas cosas. Y quiero aclarar algo bien importante, hermanos. No me voy a meter tanto en esto, pero quiero aclarar esto también. La Biblia enseña que todo hombre va a tener un cuerpo resucitado. Pero unos vamos a resucitar a un gozo eterno y otros vamos a resucitar a una destrucción eterna. Amén. Dice así, comenzando con el 12. Pero si predicas de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no ha resucitado de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecerán. Y si esta vida solamente, versículo clave, 19, ténganlo en la mente, este es el versículo clave. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de ¿qué? Con misericarción. Con misericarción. Misericarción, ¿correcto? Con misericarción. De todos los hombres. Nos van a tener mucha piedad porque estamos equivocados, somos dignos de que nos van a ver pobrecitos esta gente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de Dios, la resurrección de los muertos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por traernos aquí esta mañana y poder escuchar tu palabra, Señor. Y Señor, te pedimos, Señor, que puedas iluminar nuestros ojos y nuestros corazones para poder ver y entender tu palabra, Señor. Sin el gran Maestro, el Espíritu Santo, Señor, no podemos, y te pedimos, Señor, que nos des esa ayuda para enseñarnos esta mañana, Señor, sobre tu palabra predicada, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer a un lado todos nuestros entendimientos de esta tierra y estar abiertos a ver tu palabra y lo que tú tienes que decir, Señor. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quiero enseñarles un poquito de historia de cómo somos influenciados nosotros en nuestras culturas. Tenemos diferentes culturas. La cultura americana, la cultura mexicana, la cultura latina, diferentes culturas en Asia, en diferentes partes del mundo, impactan. Y aquí podemos ver que no has cambiado mucho las cosas. Aquí, esta mañana, quiero darles un poquito de historia. La cultura que estaba moviendo a que se descarriaran la iglesia de Corintios de poder ellos predicar el evangelio completo o creer el evangelio completo. Y eso es lo que pasa, como vimos el día del Señor anterior, vimos que la iglesia de Corintios lo que estaba diciendo es de que, ¿sabes qué? El evangelio le falta, déjalo arreglo, Dios. Tu evangelio, Dios, necesita modificaciones, porque ofende mucho o quizá la gente no lo va a aceptar, pero sea Dios, yo te voy a ayudar y voy a modificar el evangelio. Eso es lo que estaba pasando en las iglesias, eso es lo que pasa con nosotros. En veces estamos hablándole a alguien y, no quiero decir el pecado, no quiero decir esto. O sea, en veces lo modificamos porque no queremos que nos rechacen o no queremos ofender o no queremos perder la amistad o no queremos perder nuestro trabajo, no sé. Cuando alguien muere, en veces no queremos darles el evangelio. No, sí, todo va a estar bien, cuando sabes que era un incrédulo la persona. No porque tú conoces el corazón, pero viste su vida y al fin quedó negando a Cristo Jesús. Y en veces queremos darles consuelo. Pero por eso dice Cristo que los muertos, que entierran a los muertos. Entonces,
Al vivo es el que necesitamos darle el evangelio. Mira lo que pasó con esta persona, ya se hizo. Ya no puedes ir para atrás. Ya cuando mueres estás enfrente de un juez santo. ¿Tuviste una relación con él o no la tuviste? Ahí ya se acabó, ya no puedes hacer nada, no puedes prender ninguna vela, no puedes orarle a Dios por nada. Dice la palabra que Dios primero es que la muerte y luego después que juicio. Pero en veces podemos sentir eso y hacerlo. Y ellos eran influenciados por esto y tenían el evangelio no completo. Por eso Pablo no nos da completo en el versículo 1 al 11. Podemos ver ese evangelio completo. Ese es el ingrediente. Tu evangelio tiene estas cosas cuando lo predicas. No importa si es de un minuto o si es de todo un sermón. Tu evangelio tiene estos ingredientes y Pablo ya nos dio ese ingrediente. Plato, ¿cómo se dice en español? Plato se dice así. ¿Platón? Bueno, Plato mejor, porque no me gusta como... Es un filósofo griego del era 300, 400, ¿verdad? 400. Y ellos influenciaron mucho, y especialmente Corintios, que era exactamente ese tipo de filosofía. Decía, no aún todavía, pero estamos impresionados y atados como una oyster, como un ostión. ¿Qué pasa con la ostión? Con el tiempo se abre. Se dice, así es el espíritu. El espíritu está y el cuerpo es la ostión, y la ostión, la cáscara, no tiene nada de interés. Lo que quiere es que pase es de que abra. Y todo lo que está haciendo la cáscara, la concha, es impresionando lo que está dentro, como una prisión. Y dice Plato, o sea, todavía estamos ahí, pero un día sale el alma de ahí. Él pensaba que nuestra alma era divina y mucho más real que este cuerpo físico. Ellos no le ponían caso a este cuerpo físico, incluso hacían cosas con el cuerpo, idolatrías, porque no le ponían atención al cuerpo. Entonces vemos aquí que él creía que el espíritu era mucho más importante que lo físico. Este cuerpo físico no era de importancia. Hay una ilustración que Plato pone en algo que escribió el libro de la República, que él lo escribió en las enseñanzas de Sócrates. Y de acuerdo a Plato, el alma divina trasciende este mundo porque el alma no es de este mundo y el cuerpo es de este mundo. El alma tiene otra cosa, otro realm, otro sistema, está en otro sistema. El alma ya preexistió en este mundo, pero la única forma que existe el cuerpo es en la tierra y el alma existe en otra parte solo donde almas existen. Y lo que él está diciendo, en lo más fácil que lo puedo poner, es esto. Él pensaba que no había cuerpo después y nomás había pura alma. Y esa es la filosofía que los griegos tenían. La filosofía griega tenía un problema con creer en la resurrección. Había judíos que también no creían en la resurrección, ¿verdad? Pero aquí estábamos en lo griego. Entonces, ellos creían que la inmortalidad venía solo del alma, ¿verdad? Pero nunca creyeron en la resurrección del cuerpo. La filosofía griega enseña que el cuerpo es malo y el alma es buena. La muerte es el instrumento que le da y suelta y le da libertad, una libertad final al alma. La muerte te da una libertad final al alma. El cuerpo era considerado para ellos una prisión. El alma era una prisión y el cuerpo era una prisión y el alma era liberada cuando el cuerpo se moría. Eso no le hacían caso al cuerpo. Y lo que Pablo aquí vemos que él pasó esto cuando estaba ahí en esa
esa montaña ahí en Hechos, ahí estaba con los griegos, en Atenas, estaba ahí en el 17, Hechos 17, del 22 al 32. Y Pablo menciona esta verdad de la resurrección, pero lo que pasó es, si vemos en el versículo 32 en adelante, ellos se burlaron y se fueron. Unos cuantos se quedaron, pero no quisieron aceptar la resurrección cuando Pablo habló a los griegos. O cuando predica la resurrección, era una piedra de tropiezo para los griegos, en la misma manera que la cruz era una una piedra de tropiezo para los judíos. Ahora preguntamos la pregunta: ¿cómo ves tú la muerte? Como cristianos, ¿cómo ves tú la muerte? El mundo va a tener un conflicto directo a cómo nosotros, como cristianos, como creyentes, vemos la muerte. Y quiero que veamos dos cosas aquí, esas son las dos claves. Primeramente, nuestra esperanza después de la muerte. Y luego vamos a ver el cuerpo resucitado, la resucitación del cuerpo. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que la resurrección del cuerpo, o qué significa la resurrección del cuerpo, y nos enseña qué quiere decir tener una esperanza después de la resurrección del cuerpo. Ya hemos visto, como les enseñé, unas cuantas impactos paganos o cultura que penetró a la iglesia de Corintios, pero ahora quiero que veamos lo que la Biblia enseña de lo que es la muerte. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, enseña que la muerte es algo que es cierto, o sea, no la vas a evitar. Todos tenemos la muerte enfrente de nosotros, no la vas a evitar. Y Pablo ahí dice que el pecado entró a este mundo sobre un hombre, ¿verdad? Y la muerte sobre el pecado se desparramó y ahora todo hombre tiene que muerte. Tiene que confrontar la muerte. La paga de pecado es ¿qué? Muerte. La muerte es la destrucción, es el destruidor. La muerte es la paga de nuestro pecado. La muerte no era algo natural que debía de haber entrado a este mundo. Pero el pecado fue traído, y porque el pecado fue traído, ahora todos tenemos que confrontar la realidad de la muerte. El mundo vive en un temor constante de la muerte. Así vemos que en el día de Adán y Eva, y cuando entró el pecado, ahí toda la humanidad estaba representada. Ahí todos estábamos representados, no en el pecado que hizo Adán y Eva, sino en la herencia del pecado, porque por un hombre entró el pecado. Dios no estás en contra de Dios porque pecas. Estás en contra de Dios porque eres pecador. Es una diferencia. Eres pecador. ¿Por qué? Por la herencia que entró sobre un hombre que es Adán. Y tenemos que verlo así, porque así igual por otro hombre, el segundo Adán, entró la salvación que es Cristo Jesús. Y así como todos estábamos en el jardín y toda la herencia del pecado entró, así todos los que creen en Cristo Jesús están en la cruz, crucificados y resucitados, nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ves? Hermanos, primero no fuimos quebradores de leyes y por eso estamos en esta situación. No, hermanos. Pablo mismo dice en Romanos, dice, y de Adán a Moisés no hubo ley, pero todavía está separado de Dios. Entró la herencia, la primicia, entró en la humanidad, heredamos el principio de pecado. Y la única forma de poder estar bien con Dios es ser justificados en la justicia de Dios. Y cuando Dios pone los mandamientos, ¿qué pasa? Ni uno lo puede cumplir.
Tratamos y fallamos y nos hicimos quebradores de mandamientos y rebeldes de Dios. Y ninguno pudo justificar la ley o puede justificar la ley. Es imposible. La muerte está ahí confrontándonos. Está constante allí. Y muchos en este mundo, desafortunadamente, se agarran de esta vida porque esta vida es la única esperanza que tienen. Pero muchos también tienen la tendencia de hacer la muerte como una historia de niños. O una historia donde son diferentes fases espirituales que pasamos cuando morimos y vamos así hacia el oblivio. La muerte fue traída y no fue traída por Dios en el jardín. La muerte no era parte del plan original de nuestra humanidad, sino el pecado entró y ahora tenemos algo que no debía de haber estado en este mundo, pero porque entró, la paga del pecado es muerte. Si el pecado no hubiera entrado en este mundo, hermanos, no estuviera aquí la muerte. Y porque el pecado entró, hubo la caída y infectó a toda la humanidad en corrupción, de inmoralidad y rebelión. El evangelio que Pablo está predicando, si el evangelio que Pablo está predicando no confronta la realidad de la muerte, entonces, como dice aquí Pablo, somos gente que dice aquí en el versículo 19, dice, somos dignos de conmiseración, miserables. Somos dignos de ser los más que nos vean como miserables. Si tu evangelio no confronta la muerte, entonces no estás predicando el evangelio. No estás predicando el evangelio. Si tu esperanza en Cristo nomás está en esta vida, entonces eres un hombre que le debemos de dar más lástima de todos los hombres. Y verdaderamente el peligro verdadero en nuestra cristianidad hoy en día viene porque no todas, pero muchas de las iglesias han desmullido el evangelio, le han quitado el evangelio, lo han hecho y lo han lavado y lo han echado agua. La cristianidad es para ver es que hay mucho más que esta vida. En otras palabras, si tú pones tu esperanza en Cristo en esta vida, lo que hacemos ahora en las iglesias y las predicaciones del evangelio, decimos, mira, si tú pones tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, todos tus problemas en esta vida van a ser solucionadas. Toda tu vida vives para solucionar tus problemas solamente en esta tierra. Puedes tener una gran vida si acaso Jesús está contigo ahorita. Puedes agarrar todo lo mejor. Todo lo que inviertes es en esta vida. Toda tu esperanza está en esta vida. No estás edificando tesoros en el futuro, en nuestra esperanza futura en el cielo. Jesucristo nomás es nada más que un boleto, una esperanza en esta vida. Acuérdate que Pablo en el capítulo 4 estaba con un grupo allí. En el capítulo 4, si van ahí, si quieren ver ahí en el capítulo 4, había este grupo de cristianos que estaban viviendo su mejor vida hoy. ¿Se acuerdan que ellos estaban prosperando y estaban viviendo como si Cristo ya había muerto y había llegado aquí y se había establecido el reino aquí en esta tierra? No sabían lo que venía con la persecución de los cristianos en ese tiempo. Todavía no comenzaba. Y estos cristianos estaban prosperando, estaban viviendo como si estaban viviendo su mejor vida. Y en el versículo 8 les dice Pablo, oye, ya tienes todo lo que quieres. Ya te has hecho rico. Y Pablo les dice, te has hecho reyes sin nosotros. Está diciendo, oye, pues nosotros también somos de la misma. Yo debo de ser rey también, pero tú ya te hiciste rey, yo todavía estoy aquí.
Ya estaban agarrando todo en esta vida y tenían una idea incorrecta de lo que era la muerte y lo que era el reino que venía después de esta vida. Estaban tratando esto y a la gente que no estaba prosperando como ellos, como gente de poca fe. Tú no tienes prosperidad ahorita porque eres débil en pie, no lo clamas, no tienes esa fe para agarrar todo lo que tú puedas agarrar y prosperidad en este lado del mundo. Y hacían a los cristianos que no estaban prosperando, los hacían como ciudadanos de segunda clase. Si no estás prosperando es que te falta la fe. Y por eso no agarras todo lo que puedes agarrar en esta vida. Y en el versículo 9 le dice, somos hombres con una sentencia de muerte. Pablo les está diciendo, en este mundo la gente nos ve como débiles, nos ve como esclavos, nos ve como que nos lavaron el coco, los ven como estamos viviendo una fantasía de algo que pasará en el tiempo, en las cosas que no ves después de esta vida. Te estás gastando tu tiempo. En lugar de vivir en lo que ves, estás viviendo en lo que no ves, pero estás equivocado. Debes de tener tu mejor vida aquí en esta tierra. Y Pablo entendía que para ellos lo veían como locos por Cristo. Y él sabía que en este mundo quizás no todos sus sueños iban a prosperar. El apóstol entendía que iba a pasar por tiempos difíciles, por persecución, por pobreza. Pero esperaba tener una vida diferente después de la muerte. Esperaba tener una vida diferente con su cuerpo resucitado en el reino de los cielos. De todas maneras, hermanos, no quiere decir si Dios te bendice, que te bendiga, no te hagas pobre al rey, ¿verdad? Así que te bendiga, pero acuérdate que no toda tu felicidad, no metas todo en esta vida, porque hay mucho más para el cristiano en la vida que viene antes. Su esperanza es en Cristo. No nomás en esta vida, sino en la eternidad que viene. ¿Por qué? Porque la verdad de que Cristo había resucitado de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos. No nomás en el Cristo que vivió en esta tierra, pero más también en el Cristo que murió y resucitó y fue nuestro Salvador. Esa es la esperanza que tenemos porque Él resucitó, que tendremos un nuevo cuerpo resucitado. Y si Cristo es tu única esperanza aquí, entonces Cristo es tu ¿cómo se dice? De suerte, tu amoreto de suerte. Vimos en esta vida como que Cristo es mi amoreto de suerte, me va a ayudar a poder pasar en esta vida y tratar de agarrar todo lo mejor que pueda en esta vida. Vivir ahorita, y eso es trágico hoy en día, que tratemos a Cristo Jesús como que aquí es nuestra única esperanza en nuestra vida. No vivimos para lo que no vemos, sino no invertimos para el futuro que viene, sino para aquí, en esta vida. Y Pablo en el versículo 19 otra vez, ese es el clave. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos que los más dignos de consideración de todos los hombres. Lo que está diciendo Pablo es de que si la cristianidad nomás se trata de la esperanza en este lado de la tierra, si no hay victoria sobre la muerte en el evangelio que está predicando, entonces esta cristianidad ha fallado. Deben de sentir lástima por ti, por creer una cristianidad sin la resurrección de los muertos, que esta vida sea todo y no haya más propósito que aquí. Cualquier predicador o maestro que enseñe y ponga primera importancia en vivir todo en esta vida es en contra de lo que la Biblia dice. Sí tenemos que poner importancia en cómo vivimos esta vida, pero nuestra esperanza está mucho más allá que esta vida en esta tierra. Si estamos predicando que nuestra propia esperanza está en esta vida, entonces, híjole, ten piedad de mí. Siéntete muy mal para todo aquel que es cristiano. Si la muerte es la destinación final, ahí se acaba todo. Entonces, ¿qué propósito tienes en tu vida?
sea, imagínate que estás viviendo y rebeliándote y todo es lo que puedes. Yo quiero lo mío aquí, yo quiero ser como soy, yo quiero seguir como soy. Aquí está todo invertido. Y luego que te mueres y luego qué. O sea, ¿qué te llevaste contigo? O sea, ¿qué? ¿Qué? Nada. Nada. Todo eso que querías, todas las vanidades, todo lo que querías, o sea, de nada te va a servir en el otro lado de la eternidad. ¿Qué? Me pongo a pensar, hermanos, en vez de hombre, ¿qué se agarraría a todos mis sueños? ¿Qué sí le... Y luego vacío, hermanos. Vacío estoy. No tiene propósito mi vida, hermanos. Dios me da un propósito de predicar el evangelio y ya de mí si no lo predico, hermanos. Y si no estoy predicando el evangelio para mí personal, en lo que Dios me ha mandado a hacer, entonces, ¿para qué estoy en esta vida? Mejor llévame. ¿Para qué estoy aquí? Y cada uno de ustedes que son creyentes, Dios los ha sacado de las tinieblas y traerlo a su maravillosa luz, santificados, puesto aparte a cada uno de ustedes individualmente, unidos en un cuerpo para algo de un propósito para Él. Y ustedes no son nada sin el propósito que Dios les ha dado. ¿Para qué viven? Es triste, hermanos, vivir sin propósito verdadero. Podemos pensar, hermanos, que un propósito para la gente que no ve la muerte así, que dice, no, pues voy a ser una buena persona. Voy a tratar de ser bueno y impactar en este mundo de una manera positiva. Eso va a ser por lo que voy a hacer, porque pues ellos están hallando propósitos. ¿Por qué la gente está salvando a las ballenas? ¿Por qué la gente salva a los animales? ¿Por qué salvan a los árboles, a la naturaleza? ¿Por qué salvan? Porque no tienen verdadero propósito y sienten que quieren mejorar el mundo de una manera que pueden dejar algo y decir, hey, pues fui parte de este mundo. ¿Qué propósito es ese? Todas esas cosas van a ser destruidas. Dios nos va a dar un mundo nuevo. Y así es la gente. Quiero ayudar a la gente. Quiero ayudar a la viejita cruzada de la calle. Me siento bien. Mira qué hice para esa persona. Quiero hacer esto. Para sentirte bien porque no sabes cómo confrontar la muerte. Y por eso Pablo, mira lo que dice Pablo. Pablo ni eso quiere hacer, hermanos. Me encanta lo que dice Pablo aquí. En el versículo 32 dice, si como hombre batalla en Efesio contra fieras que me aprovecha, si los muertos no resucitarán, comas y bebas, come y bebe, porque mañana ¿qué? Moriremos. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Me acuerdo de una canción, ¿verdad? Cuando estaba más viejo, bueno, más joven, ahora estoy diciendo mi viejez. Pero salió una canción en los 90s, el fin de los 90s, por un hombre que se llamaba Prince. Y ese hombre salió con una canción que se llamaba Que ahora vamos a porear como si es 1999. Y lo que estaba pasando es que cuando él escribió anterior, ¿verdad? Todos pensaban qué va a pasar cuando lleguemos al 2000. El 99, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, los que estamos más para allá que para acá. Acuérdense que hasta las computadoras, todos estaban ay, ¿cómo vamos a hacer para el milenio? El fin del mundo, y gente, profetas salían también clamando que se iba a acabar el mundo y todo, y él salió la canción, es que sabes que ahora vamos a porear como si es 1999, y la escribió mucho anterior que ese tiempo, pero en los 90s se puso más popular ya llegando al 99, porque ¿qué está diciendo? O sea, se va a acabar el mundo y vamos a porear. Y Pablo está diciendo lo mismo. Está diciendo Pablo, o sea, puedo estar en esta vida y a lo mejor hacer algo bueno. Puedo estar en esta vida y a lo mejor hacer el mundo un poco mejor, pero como quiera, mejor ni eso quiero. Si la resurrección no existe, entonces ¿qué dice? Mejor bebo y como porque mañana muero.
Pablo está diciendo, si esta vida no tiene la resurrección, no vale la pena vivir ni por cualquier gozo temporal, cualquier felicidad temporal, no vale la pena. Pablo dice, no, hombre, ¿sabes qué? Si la resurrección no existe, entonces ni cristiano quiero ser. Dice Pablo, si la resurrección no existe, yo soy el primero en la fiesta. Ríete, entretiénete, vive para ti mismo, haz tu propio cielo aquí en esta vida. El mundo trata de usar y hacer la muerte como si no hay ninguna confrontación, como si no hay nada malo, si no trae destrucción. Mucha gente dice, bueno, pues mis familiares se han muerto y son angelitos y ahora tengo a alguien ahí arriba ayudándome en esta vida. Pero fíjate que todo se conecta a venir otra vez a esta tierra, que la palabra es claro, este mundo será destruido y nos va a dar un nuevo tierra. Pero todas las cosas llegan para atrás porque la gente vive para esta tierra. Esta es la esperanza de esta tierra. Oh, alguien me está ayudando ahí arriba. Oh, inventan un cielo donde hay héroes mundanos que se han ido de esta vida allí, que un día vas a estar allí con Don Ramón y el Chavo del Ocho, ahí lo tienen en el cielo. Ahí está Pedro Infante, ahí están retratos, ¿verdad?, de héroes o gente. Nos ponen en el cielo, hacemos una ilusión. Que un día hay, y sabes que me acuerdo que mi papá o mi mamá o mi abuelita o mi tío o mi hijo siempre cantaban las canciones de Pedro Infante o de alguien, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? No, se mueren y ¿qué hacemos para sentirnos bien? No, ahorita de estar ahí cantando con Pedro Infante, bien padre, oyéndolo, escuchándolo en vivo. ¿Qué fiesta tienen en el cielo ahorita todos esos cantantes? Van a estar ahí, vamos a estar ahí oyendo a todos estos. Cuando vemos a un ser querido en la vida que alguna canción o alguna cosa les ayudó, los identificamos o les gustó un deporte, que decimos, oh, ya finalmente está descansando jugando su favorito deporte allá en el cielo. O está viendo su mejor equipo del cielo y en veces sentiste ser a esa persona que hicieron el gol y ganaron. O sea, yo sé que ahí estaba mi papá conmigo, mi mamá, o sea, ellos ahí andaban pateando y fue por esto. Para hacer a la gente sentir bien. Siempre se conecta a interactar para atrás a este muro. Vienen para atrás diferentes, o aquí los siento todavía, o aquí los tenemos, y un día me voy a ir, pero voy a estar aquí cuidándote, escuchándote, así. Es triste, hermanos. El proceso y las diferentes maneras que tratan de procesar, negar la realidad de la muerte. Que nos trae al final punto de nuestra esperanza. La esperanza cristiana es que un día nuestros propios cuerpos van a ser resucitados y vamos a poder ver a Dios, no nomás como un espíritu, sino en cuerpo y en espíritu. No vamos a ir a un lugar, a un mundo espiritual donde hay gente nomás flotando. Vamos a tener cuerpos resucitados. Como cristiano, ¿cómo ves la realidad de la muerte? Es importante. Como cristianos debemos de ver la realidad de la muerte, que la muerte trajo un mundo caído en el que vivimos. La muerte no es natural. La muerte fue traída y corruptó en nuestros morales. La vida ahora, porque el pecado entró y la muerte está ahí, hay malicia. Porque el pecado entró y la muerte está ahí, hay una paga del pecado que tenemos que confrontar. Y Pablo aquí está teniendo el argumento y enseñándole la realidad de la muerte, es de que es feo, es horrible, pero asegúrate que la solución de la muerte se halla solo en Cristo Jesús. Es lo que les está diciendo Pablo. Hermanos, Dios, en su infinita misericordia, aunque por un hombre entró en el jardín el pecado,
y poniendo las leyes, aún así no pudimos cumplirlas. Dios aún se hizo hombre, menos que los ángeles, e impactó la historia. Dios no está en una fantasía, en un cuento, sino la historia de este mundo sabe que hubo un hombre que se llamaba Cristo Jesús y caminó en las tierras de Palestina, estuvo aquí, vivió la vida que nunca podríamos vivir nosotros, perfecta. Lo que no pudimos hacer, lo hizo Cristo. La vida que Él tuvo, justa y perfecta, fue puesta en nosotros. Imagínate eso. Imputed. Imputada en nosotros, hermanos. La vida perfecta fue imputada en nosotros. ¡Wow! Vino a esta tierra, a este mundo, en cuerpo. No nació de 33 años en una montaña como una leyenda, sino vino como fue, ¿acuerdo a qué? Las Escrituras. Para la humanidad tenía que venir alguien para justificar, y Cristo se hizo humano y nació de una virgen, como ¿de acuerdo a qué? Las Escrituras. Nació de una virgen, vivió esta vida, fue a la cruz, cargando nuestros pecados, fue enterrado y resucitó de los muertos y ascendió al Padre. Todo aquel que crea en ese evangelio será salvo. El Antiguo Testamento nos enseña también lo mismo, hermanos. Nomás miren la historia de Job. En Job 19, rápidamente, Job 19, 25, dice: y yo sé que mi Redentor vive. Fíjate lo que está diciendo aquí Job. Yo sé que mi Redentor vive, y a fin de levantarse sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios. Él sabía que en su carne iba a ver a Dios. Entendía la resurrección de los muertos, Job también. ¿Y qué dice Pablo, hermanos? Aquí, si te vas al 42, aquí en el mismo versículo, aquí en el capítulo, nos vamos al 42, dice eso: así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará él en corrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en ¿qué? Gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en ¿qué? Poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Aquí Pablo nos está diciendo que hay misterios, hermanos, en la vida. Hay unos que duermen, que se van a morir, y hay otros que no se van a morir. Quizás viene Cristo y se los lleva, pero no importa si muerto o no muerto, Cristo viene y va a transformarnos completamente a unos cuerpos nuevos. Nuestros cuerpos serán resucitados sin corrupción, en gloria y en poder. Cuerpos espirituales, cuerpos y espíritu. Y este es el evangelio, hermanos, el que tenemos nosotros. Este es el evangelio en que Pablo les está diciendo. Esta es la esperanza que debemos de tener en Cristo Jesús crucificado, muerto, enterrado y resucitado, ascendiendo y reinando a la mano derecha de Dios. Y cualquier persona que crea que Cristo resucitó de los muertos, también tú resucitarás con un cuerpo nuevo. Esa es la esperanza cristiana, hermanos. Seremos resucitados con nuestros nuevos cuerpos, nuestra alma y nuestro cuerpo nuevo unido para la alabanza y el servicio de nuestro Redentor. Aunque nuestros cuerpos en este momento, hermanos, están cayendo. Me acuerdo de mi abuelita y mis bisabuela. Tenían
grande edad, ¿verdad? Mi bisabuela, Alzheimer's, ¿verdad? ¿Cómo se dice Alzheimer's? Alzheimer's, ¿vale? Y mi abuelita igual, y a los 13 años la vi morir en el hospital, ahí estaba y la vi, no era la misma que cuando estaba chiquito. Y así igual mi padre, ¿verdad? A los 55 años igual fallece porque tenía alta presión, el corazón. Mi tía que tiene cáncer, vemos cáncer en la familia, mi suegra, comienzas a ver gente alrededor que nos estamos haciendo viejos y estamos viendo a otra gente hacerse viejos, nuestros padres, estamos viendo a nuestros hijos nacer con defectos, con enfermedades, pero un día seremos resucitados en una resurrección y una esperanza en Cristo Jesús, hermanos. Donde aquellos que pusieron su fe en Cristo van a ver a toda esa gente en perfección. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada de nada, hermanos. Ahora vas a ver a esa gente, los voy a ver, a mi abuelita, a tu gente, a tus queridos que han puesto su fe en Cristo Jesús, los vas a ver totalmente en perfección. Qué reunión tan hermosa tenemos ahí, estando con el Señor. Viviendo en este mundo que se está cayendo, las consecuencias del pecado están aquí. Pero Pablo nos da una esperanza, hermanos. Una esperanza grande en Cristo Jesús. Vamos a ver a todo saludable, todo glorificado y un cuerpo que nos va a dar en Cristo Jesús. Nos va a transformar. Y esa es la esperanza del Evangelio. No nomás es el alma, sino también el cuerpo. No nomás es el espíritu, sino el cuerpo que va a estar unido sirviendo a Cristo Jesús. Cristo no nomás te quiere traer perfección a tu alma, quiere traer perfección a tu cuerpo, a todo completo, hermanos. Ese es el Dios en el que servimos. Y cada creyente, Pablo dice que esa es la resurrección final, que serás levantado de los muertos y cambiado en gloria. Y así nos vamos a ver, hermanos. Qué hermoso mensaje tenemos para predicar el Evangelio. Amén. Voy a tomar este tiempo para la familia Torres, Irene y Tocho. La hermana Irene me dice, me gustaría, es algo especial para nosotros, su único hijo, y los que, aunque no tengas único hijo, como quiera puedes sentir que crecen, ¿verdad? Y ella vino y me dijo, me gustaría que me ayudaran a celebrar y a orar por mi hijo, Gael.